Eso ocurrió muy repentinamente. Yo empecé a trabajar de esto, básicamente que empecé a trabajarlo sin haberlo estudiado antes, porque la situación se presentó de esa manera y de repente apareció en mi camino. Yo estudiaba gastronomía, cocinera, trabajaba dentro de restaurantes, hacía otro tipo de actividad completamente distinta. Y poco a poco empecé a estudiar música y bueno, un poco habilidad con elementos, con objetos, y me empezó a interesar el mundo del circo, que poco sabía de ello porque en la ciudad en la que yo nací, que es muy pequeña, hay muy poca actividad cultural, entonces hasta que viajé un poco me encontré con eso. Y bueno, de momento me ofrecieron empezar a trabajar en un espectáculo de calle. Yo estaba haciendo temporada en la costa de Río Negro, y renuncié al restaurante y así sin más dije que sí y salí a la pista directamente con un perfil por supuesto muy bajo en un segundo plano, pero me decidí a ello. Me enamoró la disciplina y la filosofía de vida y la profesión en sí. Me enamoró eso y me dispuse a hacerlo. Sí, yo creo que está ligado al gusto, y el gusto a veces es un poco inexplicable. Uno no sabe por qué es que se enamora de ciertas cosas y simplemente sucede, y uno, bueno, a veces se anima y otras veces no. En mi caso me enamoré de la profesión cuando empecé a conocer artistas y conocer de la profesión en sí y ver lo que hacían. Simplemente me enamoré y quise hacerlo. Yo digo que soy payasa, a veces digo que soy actriz cómica, no termino de encontrarle una definición. Tal vez porque siempre vi al payaso como un maestro que ya, en el momento en el que se convierte payaso, si es que, bueno, no es que hay obviamente un momento lineal, temporal, pero el momento en donde eso empieza a decantar es cuando empiezan a aparecer un montón de fórmulas que uno descubre que maneja. Y así como un chef o como un maestro, como un karateca cinturón negro, ya te ves preparado para amalgamar todo eso y poder utilizarlo, poder crear. Creo que uno se va encontrándolo en el camino, va encontrándolo con el propio crecimiento, con la búsqueda del humor propio, del humor genuino, y eso creo que es un proceso. Por eso a veces prefiero decir que soy actriz cómica y que estoy en la búsqueda de la construcción de esa payasa. A mí en mi caso lo relacioné, me gustaba mucho el nombre de una pariente, de una tía lejana, que se llama Asunta, una tía solterona que como personaje me parecía cómico. Y me gustaba encararlo desde ese lugar, me parecía atractivo, y simplemente lo elegí por eso, por una cuestión de lo que me generó ese nombre, y fonéticamente también me gustaba, y simplemente lo elegí así. Yo creo que hay casos en payasos como Chaco, bueno, como muchos otros payasos, que creen en la figura del payaso como una exacerbación de uno mismo, como una... Es como ser uno mismo y en un código gracioso, y creo que por eso se mezcla la persona, el payaso se convierte en uno y ya no se pueden dividir. Me parece hermosa esa concepción y eso, creo. La persona ya tiene el trabajo porque quiere hacer eso, ¿no? Decide, bueno, soy el payaso, voy a estudiar para eso, dame 15 años, voy a ser completo, pero... Una vez que te decidiste, ¿qué poder hacer? Concretamente. Y en mi caso yo escribo mucho, trato de bajar mucho pensamientos que me resulten graciosos o que los pueda convertir en mecanismos para llevarlos a la escena. Trabajar, disciplinarse para trabajar, ponerse horarios, ensayar, animarse a soltarse, y básicamente animarse a reunir las herramientas, sean muchas, sean pocas,
para armar un número en comienzo, si es que uno no se anima a hacer un espectáculo, que también es válido arrancar ya desde el todo, y simplemente rodarlo en los lugares en los que uno se sienta cómodo, en una plaza, golpear la puerta de los teatros, ver cuál es el ámbito en el que más cómodo te sientas, porque no todo payaso tiene que laburar estructuralmente en una carpa o en un teatro o en la calle. Uno también tiene que encontrar el sitio físico en el que uno se siente cómodo y también desarrollarse dentro de esa hábitat. Pero bueno, concretamente creo que si uno labura para adentro y va descubriendo las cosas que a uno intuitivamente le hacen reír y que uno sabe que las puede transmitir y que le puede gustar al resto, porque lógicamente si uno no se ríe con lo que uno hace, difícilmente pueda llegar a hacer reír a alguien más si uno descree de lo que hace. Por eso laburar con uno mismo y ver concretamente cómo llevarlo a un número y hacerlo. Yo creo que todo es posible en ese sentido. Yo creo que todo depende de la persona. Si una persona se va a poner a estudiar a rajatablas un personaje o un payaso como sea, y hace el retrato, puede llegar a lograrlo lógicamente, lógicamente que sí puede. Pero lo interesante en el humor creo que pasa por lo genuino y no tanto por la copia de la fórmula y lo que uno pueda llegar a esquilmarle al resto. Creo que es mucho más... es mucho más, no sé qué adjetivo ponerle, porque no quiero decir que es mejor o peor, pero porque bueno, cada uno sabe qué es lo mejor para cada uno en definitiva, pero saber cuál es el propio juicio de las cosas que uno tiene para hacer y poder compartirlo al resto para que justamente el otro se pueda reír, creo que eso es lo artístico y eso es lo que va a hacer que lo tuyo se diferencie, o que lo tuyo pueda seguir creciendo de una manera orgánica y no algo forzado, ¿no? Que tengas que estar todo el tiempo estudiando una forma ajena, porque adentro de uno está todo, está el humor, está en tus raíces, en lo que a vos te va pasando en la vida, y asimismo tu personaje o tu payaso puede ir cambiando, porque uno va encontrando distintas cosas en el crecimiento que te permiten ir enriqueciendo tu laburo y enriqueciendo tu personaje, tu payaso, lo que vos tengas para decir, o las cosas nuevas que tengas para reírte y por ende hacer reír al resto. Por eso creo que el payaso se puede diferenciar de un personaje cómico, porque es como llegar a un estado siendo payaso, esto mismo que decís de algo que sale y entra de uno, es como un estado al que uno puede recurrir y con el que uno se puede impulsar al vacío y frente al público, y así mismo estando dentro del vacío mismo y de la improvisación, poder construir algo y bueno, hacer reír, que es algo maravilloso.